Bien, colegas, tengan todos un saludo cordial. A continuación les voy a un poquito socializar la propuesta que tengo para el retorno a actividades educativas en este contexto sanitario. Y la propuesta básicamente se basa en lo que es una educación virtual fuera de línea. Es decir, existe la educación virtual en línea, que se da a través de la interacción al mismo tiempo de estudiantes y docentes. Por ejemplo, Zoom, Google Meet, Webex son educación, se puede utilizar como educación en línea, pero la propuesta que yo les quiero presentar es educación virtual fuera de línea. Un poquito para entender por qué se hace esta propuesta, vamos a hablar de algunas consideraciones generales. Primero, responde esto a algunas realidades que tenemos en nuestro contexto educativo. Primero, el acceso a Internet es muy restringido en nuestro municipio. Lo es tanto en el área urbana como lo es más en el área rural, donde incluso es difícil que llegue la señal, o bajar un archivo de WhatsApp, por ejemplo, en zonas rurales toma bastante tiempo o es muy difícil. Y en el caso del centro urbano, en Cotagaita, por ejemplo, si utilizas demasiada la banda del Internet, se satura y se hace insostenible. Entonces tenemos que partir del hecho de que el Internet en nuestro contexto es muy restringido. O sea, no se tiene un acceso fluido hacia él. La segunda consideración es que existe una insuficiencia telecomunicativa en el municipio. Es decir, que aun si pudiéramos dotar Wi-Fi a los estudiantes o Wi-Fi en los colegios, es insuficiente porque este va a acabar saturándose. Incluso en las ciudades capitales de departamento como Potosí, cuando te conectas a una clase de 20, 30 individuos, ya se percibe que se ralentiza un poco la transmisión. Entonces existe una insuficiencia telecomunicativa evidente en el municipio. Otra cosa que hay que considerar son las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. ¿Cuántos tienen acceso a un internet, a un teléfono inteligente, a una tablet o a una computadora? Si tienes 3 hijos que están en secundaria, ¿cómo van a hacer estos para conectarse a las clases virtuales en línea? ¿No? Entonces se van a quitonear el celular. Entonces no se puede siempre responder a una exigencia para poder cumplir, digamos, estos requisitos. Es una realidad del municipio. Una cuarta consideración es que efectivamente en nuestro contexto es imposible utilizar aplicaciones como Zoom, Webex o el Google Meet, o sea, las llamadas videoconferencias. Es imposible por todo lo dicho anteriormente. Y por último, tenemos la imposibilidad temporal de reanudar clases presenciales. O sea que en este momento en que se están disparando los casos, es imposible poder volver, digamos, a nuestros centros de trabajo sin que implique esto un riesgo para la salud de los estudiantes y de los maestros. Basta un solo caso que esté en una sola aula y puede empezar el desastre. Entonces, temporalmente vemos que es una imposibilidad. Ahora, en base a esas consideraciones, lo que más o menos se ve es cómo podríamos retomar algún tipo de trabajo para no perjudicar a los estudiantes. Los colegios particulares en las ciudades no han parado clases ni siquiera una semana. Han empezado el trabajo con plataformas y actualmente trabajan con videoconferencias. La educación particular ha aventajado por mucho la educación fiscal y las autoridades del ministerio lo han permitido y lo siguen permitiendo. El decreto 4260 beneficia más todavía a los que tienen en desmedro de los que no tienen. Entonces ahí radica también la puesta en tela de este decreto, que veremos todavía si es que va a ser factible. Sin embargo, aquí estamos para un poquito ver algunas propuestas y a eso vamos.
Para la propuesta que yo he realizado necesitamos los siguientes materiales. Primero necesitamos textos que tengan los contenidos curriculares desarrollados. ¿Por qué es necesario que los estudiantes tengan estos textos? Porque en un contexto en que no hay igualdad social, unos tienen más, otros menos, sería pues muy malo de nuestra parte tener que favorecer a los que tienen y dejar a los que no tienen a su suerte, o definitivamente que los que no tienen recursos que tengan una educación de segunda clase y los que sí tienen una educación de primera clase. Eso no sería para nada correcto. En cambio, si podríamos dotar a los estudiantes de material bibliográfico por igual, estaríamos generando condiciones equitativas de acceso a la información. Es decir, todos los estudiantes tendrían el mismo material y las mismas oportunidades de acceder a la información básica para desarrollar su aprendizaje en el área de ciencias sociales. Más adelante les voy a mostrar de manera muy resumida en qué consiste cada uno de los textos que yo les voy a proponer. El segundo material que necesitamos son algunos programas de computadora. El programa SM Recorder, que es un programa para capturar pantalla. En este momento estoy utilizando esta aplicación, que es el SM Recorder, para grabar esta presentación de PowerPoint en forma de video. Es una aplicación básica, la cual, si gustan, si lo ven oportuno, se puede dar un curso breve para su utilización, que es cosa de 4 botones nada más, aunque no lo crean. El PowerPoint, que muchos de nosotros lo manejamos para hacer presentaciones, esto que están viendo ustedes no es más que una simple presentación de PowerPoint que está siendo grabada por este SM Recorder. En la propuesta que yo tengo, vamos a utilizar una cuenta de YouTube, que también se les puede enseñar a utilizar. Es cosa de 4 botones. O sea, cuando vemos videos en YouTube, pensamos que se ha hecho un trámite para que esa persona tenga esa cuenta, pero la cuenta en YouTube es gratuita y se pueden subir videos de distintas duraciones, 2, 3, 1, 30, 40 minutos, y es totalmente gratuita subir videos a YouTube. Más adelante les voy a explicar algunas ventajas que he visto en esta aplicación. Y por último, podemos utilizar el Classroom o el WhatsApp, que serían nuestras plataformas de comunicación con los estudiantes. Bueno, vamos a ir un poquito, les voy a dar lo que es un ejemplo práctico de cuál es la propuesta educativa que yo les tengo. En primer lugar, les había comentado que lo que necesitamos es dotar a los estudiantes de textos. Yo, por ejemplo, tengo textos de segundo a sexto de secundaria. Por ejemplo, aquí están. En los textos lo que he intentado es tomar todos los contenidos del año programados a comienzo de gestión. Esto es porque el desarrollo de una carpeta es lo que a veces toma más tiempo. En cambio, si los estudiantes ya tienen el texto escrito, simplemente harían actividades. Y esto reduciría de manera drástica lo que es el tiempo que ellos necesitan para hacer el avance de contenidos. Si ven aquí, por ejemplo, solamente faltaría el tema 1. Desde el tema 2 de la Constitución Política del Estado, en el presente texto, por ejemplo, lo que es la parte de la Constitución, se ha intentado hacerlo de forma didáctica a través de preguntas-respuestas, para facilitar un poco la comprensión del tema. Respecto a lo que son los órganos del Estado, por ejemplo, se ha diseñado mapas conceptuales, esquemas, mejor dicho, que tratan de explicarlo de la forma más sintética, lo que es los órganos del Estado, viendo también que el grado es segundo de secundaria. En el caso del siguiente contenido, que es las problemáticas sociales, igual se ha intentado didactizarla a través de diagramas e imágenes que simplifiquen el desarrollo del contenido.
Finalmente, los continentes, hasta de forma muy breve, lo que es más que todo aquí va a primar es el trabajo, las actividades que hagan los estudiantes. Después, la otra parte que es muy importante es respecto a lo que son las guías internacionales de Bolivia, las 13 guías, en las cuales hemos tomado la estrategia de hacerlo en forma de tabla que recopile los elementos más importantes de esa guerra, qué año, qué partes en conflicto, causas, principales movimientos bélicos, personajes destacados, consecuencias, y a cada guerra se le ha anexado un mapa que lo que va a hacer es explicar el desenvolvimiento militar de las fuerzas en conflicto, ¿no? Entonces, en cada guerra vamos a ver que están presentes estos elementos que sintetizan el contenido que es por demás interesante, ¿no? Igual aquí están tablas, los personajes destacados y el mapa que explica un poquito el desarrollo de ese conflicto. Por ejemplo, en el caso de Cuarto, lo voy a tomar al azar. Es un poco largo, pero lo que hacemos es hablar un poco de lo que es el sistema colonial en su parte política, económica, administrativa, social. Y después un poquito lo que se hace es ver los elementos que van a llevar al debilitamiento del sistema colonial. Está dentro del plan de estudios del año, así que no se desenmarca de aquello. Y después lo que se tiene son pues los levantamientos indígenas, todos los factores que van a ser parte del año de escolaridad de Cuarto, ¿no? Entonces, son bastantes páginas, pero ustedes fíjense que un texto hecho en editorial te cuesta 60, 80 bolivianos, cuando mínimo, ¿no? Y no creo que los estudiantes estén en condiciones de pagar, por ejemplo, 80, 60 por un texto. En este caso, siendo yo el que he hecho los textos, simplemente podríamos fotocopiarlos y eso reduciría el costo, ¿no? Por ejemplo, este que tiene 95 páginas, no tendría un costo más elevado de 25 bolivianos, por ejemplo, que es, creo yo, una cifra aceptable, y es un material que les va a servir incluso para sus hermanos o para ellos mismos para después. Entonces, creo que es una propuesta económicamente factible para los estudiantes y les pondría en la misma condición de igualdad de información a todos. Entonces, esos materiales son los que, por ejemplo, yo creo necesarios para poder dotar a los estudiantes y que a través de estos pues podamos empezar a retomar el trabajo y tengan todos el mismo acceso a la información. Bien, ahora, en cuanto a lo que respecta a la explicación, definitivamente en el área de sociales, la explicación va a jugar un rol determinante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Claro, no es como en matemáticas o en física, donde la explicación en sí lo es todo, ¿no? Pero en el área de sociales consideramos que la explicación juega un rol importante como puente entre los conceptos y el conocimiento que pueden tener los estudiantes. Por eso creo que la explicación es algo que no puede faltar dentro de una estrategia educativa, aún en tiempos de crisis sanitaria. Bien, ¿cuál es la propuesta para poder facilitar con nuestros estudiantes un proceso de explicación ligero que no les sature? La propuesta es poder capturar nuestros videos y subirlo a la plataforma de YouTube. Esto sería para que los estudiantes no saturen su WhatsApp ni su teléfono con videos que les podríamos enviar. Por ejemplo, yo le he enviado este video a mi ahijado, donde él va a recibir esto, ¿no? Y él con simplemente hacer un clic va a poder acceder al video, a la explicación. La explicación dura simplemente 8 minutos. Y yo les voy a colocar solamente un par de minutos para que no sea muy largo. Es un ejemplo de cómo podríamos tal vez subir nuestras clases usando simplemente el PowerPoint y esta aplicación de capturar pantalla. Les dejo 2 minutos. Dentro de nuestra clase de sociales, la segunda invasión peruana a Bolivia.
esta es la séptima guerra internacional que ha tenido Bolivia. Ustedes lo van a encontrar en el texto en la página 51. Acuérdense que el anterior tema habíamos visto la guerra de restauración del Perú o la destrucción de la Confederación Perú-Boliviana. Y hoy nos toca ver la séptima guerra internacional que tiene nuestro país, Bolivia. Bien, ¿quién es este sujeto que está acá? Él es Agustín Gamarra, presidente del Perú, que retomó la presidencia de este país en 1839. Él mismo, pues, en definitiva, ofender los sentimientos nacionalistas de los peruanos, por ejemplo, de Agustín Gamarra, quienes consideraron a esta confederación una ofensa para el Perú. Y esto motivó a que este hombre, Agustín Gamarra, pida permiso al Congreso peruano para invadir Bolivia. ¿En qué situación estaba nuestro país? En el momento que el Perú está planificando invadir Bolivia, nuestro país no tiene un presidente claro. Al contrario, tenemos tres hombres que se están disputando la presidencia. Por un lado está José Vallivian, quien tiene ansias presidenciales. Por otro lado está Sebastián Ágreda, quien está organizando y es partidario de que Andrés de Santa Cruz vuelva al gobierno boliviano. Y por último tenemos a este hombre que es José Miguel de Velasco, quien también desea la presidencia de Bolivia. Entonces, en nuestro país tenemos una situación de caos, de anarquía, en que tres personajes están peleando entre ellos por ver quién tiene la presidencia del país. Aquí lo que vamos a ver es un mapa burdo, pero para el propósito sirve, es cómo se va a desarrollar la guerra, esta segunda invasión peruana a Bolivia. Desde Cusco van a partir 5.000 hombres del ejército peruano hasta la localidad de Puno, y ellos van a avanzar a través de Tiquina hasta lo que es la localidad de La Paz. En ese momento del conflicto, los bolivianos se encontraban divididos. José Miguel de Velasco estaba aquí, en Potosí. Los partidarios de Sebastián Ágreda, con sus propias fuerzas militares, estaban por el lado de Cochabamba. Y José Vallivian estaba en La Paz, pero tuvo que replegarse un poco más al sur, porque 5.000 hombres del ejército peruano contra unos 1.500, 2.000 que tenía Vallivian, era imposible la defensa de la ciudad. Hay que mencionar que aquí hay un momento heroico de unas montoneras paseñas que estaban viniendo 2.000 hombres más desde Puno para reforzar a los peruanos. O sea, 5.000 más 2.000 iba a ser una fuerza invencible. Las montoneras, los civiles movilizados van a detener a estos 2.000 hombres de esfuerzo y los van a hacer retroceder. Un cuadro terrible en el que los peruanos tienen que escaparse a nado a través del río de Tiquina. Eso debilitó los esfuerzos peruanos y los desmoralizó. En este momento parecía imposible que Bolivia se defienda de esta segunda invasión peruana, pero va a ocurrir algo que es inconcebible o algo que parecía imposible. Los tres hombres que estaban peleados por la presidencia van a dejar a un lado sus ambiciones y van a unir fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los partidarios de Sebastián Ágreda va a enviar sus fuerzas y las va a poner bajo las órdenes de Vallivian. José Miguel de Velasco va a hacer lo mismo, renunciando a cualquier ambición personal, va a poner a sus hombres, los va a enviar al norte y los va a poner al servicio de José Vallivian. Es decir, que estos dos personajes van a entregar todas sus fuerzas al comando de José Vallivian. Con esa renovación de fuerzas se va a producir la batalla de Ingadi, que en nuestro mapa es una... Bien, entonces, colegas, como se puede apreciar, por ejemplo, una explicación corta y que no consuma muchos megas es factible. Por ejemplo, una presentación de YouTube que dura
8 minutos, en 244 de calidad simplemente te consume 16 megabytes, o sea 16 megas. Con 120 megas que compras con 2 bolivianos tendrías para 4 videos, o sea para 4 sesiones, ¿no? Entonces el costo, por ejemplo, que consume el YouTube es inferior, o sea a lo que te demandaría, por ejemplo, descargarte un archivo por WhatsApp, ¿no? Entonces la ventaja, por ejemplo, del enlace de YouTube es que a los estudiantes no les va a saturar el teléfono. Pueden verlo después, pueden verlo a la noche, pueden verlo al día siguiente, ¿no? Entonces los estudiantes tienen la facilidad de poder ver el material fuera de línea, o sea, otro día, cuando tengan más tiempo o cuando sus hermanos ya hayan acabado de utilizar el dispositivo. Por ejemplo, ese video también es útil si se lo puede subir, por ejemplo, a lo que es el Classroom. Aquí vamos a dar un ejemplo de aquello. Nos vamos a entrar al Google. Yo sé que muchos de ustedes están manejando o han tomado cursos sobre Classroom, así que lo que voy a hacer no les va a ser para nada extraño. Una vez que has entrado al Classroom, te vas al curso, en este caso Ciencias Sociales de segundo, programas una clase, una tarea, por ejemplo. Les pones revisar el material y elaborar un mapa conceptual, por ejemplo, ¿no? Y ahí simplemente les añadimos el enlace del YouTube. Y los estudiantes van a disponer el video, y en base al video y junto con el texto van a poder elaborar la tarea que considero va a ser suficiente para fortalecer su proceso de aprendizaje. Para concluir la presentación, colegas, simplemente algunas consideraciones de por qué he optado por el YouTube, digamos, como mecanismo. Primero, porque es muy cómodo para subir los videos. Segundo, no ocupa espacio en los teléfonos de los estudiantes. Y tercero, aquí por ejemplo hay un estudio sobre el costo del YouTube. Dice, no, es 1 megabyte por minuto en baja resolución de 144, 2 megabytes por minuto en 240 y 5 megabytes por minuto en 360. Es decir, que un video de 8 minutos no les va a consumir más de 50 megas, ¿no? Entonces, en términos económicos, un paquete de 2 bolivianos, que son 120 megas, les alcanzaría para 2 semanas, o sea, para 2 videos de su clase de sociales. Ofrece un acceso igualitario a los medios de trabajo y yo creo que sobre todo nos permite un poquito sobrellevar las dificultades coyunturales. Yo estoy convencido que esto de subir videos a YouTube, que es totalmente fácil, también se puede utilizar en clases semipresenciales o presenciales como manera de reforzamiento. Y finalmente, creo que los videos así explicativos, si los estudiantes no tienen siempre señal de internet, yo creo que el docente podría grabar sus videos, sus clases, como les he dado el ejemplo, y grabarlo a un CD, y tal vez poder darlo a los estudiantes una vez por mes, digamos, o una vez cada 2 semanas. Las realidades son distintas y estamos en una situación difícil. Entonces, lo que aquí les he presentado es simplemente una propuesta de cómo podríamos sobrellevar este trabajo sin discriminar a los estudiantes en función a su condición económico-social. Entonces, esa sería la propuesta, colegas. Por mi parte, predispuesto a cualquier tutorial o cualquier charla para poder manejar el uso de herramientas como el YouTube, el SMS Recorder o incluso el PowerPoint. Y eso sería todo, colegas. Gracias.